Comienza Dies Domini, el Día del Señor, con el Padre Juan Ignacio Merino. Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el Día del Señor, el día en el que la gloria de Dios se ha manifestado en Cristo Jesús, en su muerte y su resurrección, y nos hace partícipes de ella por su Espíritu. El domingo. Hoy, 11 de enero del año 2026, celebramos la fiesta del bautismo del Señor, concluyendo así el tiempo de Navidad. Aquí en España celebramos este gran día de la fiesta del bautismo del Señor, cerrando este ciclo navideño y comenzando ya mañana el tiempo ordinario. Temas que trataremos en el programa de hoy. Durante los próximos 55 minutos podéis acompañarnos. No sé si os acabáis de levantar o estáis trabajando, o estáis a lo mejor en el hospital o en una residencia o en la cama todavía. Bien, pues os animamos a escuchar este programa, que podéis escuchar también si queréis una vez emitido a través de los podcasts en radiomaria.es y si no también a través de las plataformas como Apple Podcast y Spotify. Y para comunicaros con nosotros lo podéis hacer a través de nuestro correo electrónico diesdomini@radiomaria.es, diesdomini@radiomaria.es. Y comenzamos como siempre nuestro programa con oración. Lo hacemos con la oración colecta de este domingo, de la fiesta del bautismo del Señor. La Iglesia nos regala dos oraciones. He escogido una de ellas para este momento. Dice así: Oh Dios, cuyo unigénito se manifestó en la realidad de nuestra carne, haz que merezcamos ser transformados interiormente por aquel que hemos conocido semejante a nosotros en su humanidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En esta oración trinitaria nos dirigimos a Dios Padre y reconocemos que su unigénito se manifestó en nuestra carne, en la realidad de nuestra carne. Le pedimos que podamos ser transformados interiormente por Cristo, por el que ha querido hacerse semejante a nosotros en su humanidad, para así nosotros alcanzar su semejanza de Dios. Es decir, que por el bautismo nosotros recibimos ser hijos de Dios, adoptivos, y poco a poco en nuestra vida cristiana vamos siendo transformados en Él. Esto es lo que celebramos cada domingo, la Pascua semanal, que por su muerte y resurrección y por el envío del Espíritu Santo, su esposa, su iglesia, su cuerpo, va siendo semejante a Él, a Cristo, Dios, Hijo único del Padre, nuestro Señor,
el Mesías. Que en este domingo tengamos este deseo de seguir siendo transformados a semejanza de Cristo Jesús y modelados por el Espíritu, para poder así hacer el designio de nuestro Padre Dios. Y adelantamos los temas y secciones que tendremos en el programa de hoy con el sumario de Dies Domini, 11 de enero de 2026. El sumario de Dies Domini. Comenzaremos con la anécdota edificante que nos trae siempre el padre Julio Rodrigo. A continuación profundizaremos en las lecturas de este domingo, acompañándolo con buena música. El comentario de hoy trae algo muy especial, pues hemos rescatado una charla que dio el patrólogo don Juan José Ayán Calvo, que nos explica muy bien este pasaje del Evangelio y la fiesta del bautismo del Señor. Y en la segunda parte de nuestro programa hablaremos con el padre Jesús Colado, el padre que realiza la sección La Liturgia del Domingo. Pues hablaremos con él para profundizar sobre la fiesta que celebramos hoy y también para hablarnos del tiempo ordinario que comenzará ya mañana hasta la Cuaresma. Y el padre Julio Rodrigo no ha podido hacernos la sección este domingo, pues está de viaje. Ya nos traerá alguna anécdota de este viaje que está realizando. Pero hemos rescatado su anécdota edificante de hace un año, que creo que a todos nos ayuda siempre recordar y nos ayudará a poder vivir este domingo. Le escuchamos. El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo. Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a los que temprano en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Miren, celebrando la misa uno de estos días de Navidad, me llegó especialmente el Evangelio que proclamábamos en la Eucaristía. No es que no lo haya leído nunca, al revés, lo he leído muchísimas veces, pero no sé por qué me tocó especialmente el corazón unas palabras de ese Evangelio. En concreto es el texto del evangelista San Lucas, donde nos narra la presentación del Señor en el templo. Allí hay dos ancianos, Simeón y Ana. Aguardaban ese momento, habían tenido una revelación del Espíritu de Dios que antes de su muerte verían al Mesías de Dios esperado. Y ya lo creo que sucedió. Dios se lo concedió. Nos dice San Lucas que Simeón bendecía a Dios y Ana, esa profetisa anciana que servía a Dios en el templo de día y de noche, alababa y daba gracias al Señor. Y es más, indica el evangelista, hablaba de ese niño a todos, por todas partes. A todos los que aguardaban la liberación de Israel, les anunciaba lo que ella había visto y oído en ese niño. Me gusta esta actitud de esta mujer, hablar de ese niño a todos, hablar de Jesús a todos, hablar de esa fe que está ahí en nuestro corazón a todos. ¿Y cuántos hacen esto? ¿Cuántos hablan de Jesús a la gente que tienen a su alrededor? Lo hacen sin imposiciones, por supuesto, con amabilidad, pero con el entusiasmo del que ha descubierto al Señor, ha descubierto su palabra, ha descubierto su evangelio como camino, como verdad, como vida, como ese gran tesoro que guía y salva sus vidas. En la parroquia veo a mucha gente que actúa así.
gente sencilla que tampoco hace ninguna estrategia ni ha estudiado especiales máster de teología, ni se pone objetivos que hay que evaluar constantemente. Nada de esto. Simplemente que viven la fe y la contagian. Les cuento, por ejemplo, lo que me ha sucedido con un anciano ya bastante mayor, de 90 y muchos años. Me dijo un día que le llevé la comunión: Padre, tiene que bautizar a mi cuidador. Él no está bautizado. Me dijo que no conocía nada de Jesucristo. Yo le he ido hablando del Señor, le he ido enseñando a rezar el rosario y está cada vez más interesado. De hecho, ahora me pide él rezar el rosario y me ha dicho que qué hay que hacer para hacerse cristiano y bautizarse. Me encantó lo que me decía este anciano. Como ven, hablaba de Jesús, en concreto a su cuidador, y ha suscitado la fe en este muchacho, o al menos el interés por conocer quién es Jesucristo y quizá pues hacerse discípulo suyo. Pero no hace mucho, un joven de la parroquia nos trajo a su novia para iniciar el proceso del bautismo, y en ello está. Lo mismo que el señor mayor. Este joven pues se enamoró de esta chica y hablaba a su novia de Jesús. Él vive la fe, acude a la Eucaristía y lo transmitía con sinceridad y de la mayor forma pues natural posible. Le hablaba a su novia de Jesús, le invitaba a la Eucaristía, también le invitó en alguna ocasión a actividades del grupo de jóvenes, y el resultado es que esta chica pues tiene interés y que igual que ha suscitado la fe ese muchacho en su novia y que quiere conocer más al Señor y recibir el bautismo. Me encanta ver todo esto, de verdad que me encanta. Y sin duda que con cristianos como estos, con gente como la profetisa Ana, que hablaba del Señor a todos, la fe se contagia, la fe crece y la fe se difunde sin hacer grandes esfuerzos. Simplemente vivimos la fe con entusiasmo y la transmitimos hablando del Señor a todos y por todas partes, a tantos que están a nuestro alrededor. Nada más, que les deseo un feliz domingo y aprovecho de nuevo para desearles un feliz día. El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo. Y a continuación vamos a comentar las lecturas de este domingo, propias para la fiesta del bautismo del Señor en este ciclo A, en el que escuchamos al evangelista San Mateo durante todo este año litúrgico. Recoge la Iglesia un fragmento de los primeros capítulos, del capítulo 3 de San Mateo, donde se refleja lo que es propiamente el bautismo de Jesús en el Jordán, donde Juan le dice que cómo puede ser, que más bien tendría que ser al revés, que Jesús bautice a Juan y no él a Jesús. Y Jesús le dirá que no, que hay que cumplir toda justicia, dice así esta palabra. Dejémoslo ahora. Se ha de cumplir así toda justicia, es decir, el designio del Padre. Para poder comprender un poco este evangelio y la fiesta que hoy celebramos, he querido tomar de una charla que realizó un gran patrólogo, profesor del que os habla, y de tantísimos otros aquí en Madrid, un gran experto de patrología, profesor durante muchísimos años y director del departamento de patrística, fundador de San Justino también, de las lenguas orientales y también de la literatura cristiana de los primeros siglos, don Juan José Ayán Calvo. Una charla que impartió para las hermanas de Jesu Comunio, el Instituto Jesu Comunio, con el que está muy vinculado, y es una charla que está publicada en varios medios y que la impartió en el tiempo de la Cuaresma en el año 2020, cuando estábamos en el confinamiento. Y explica muy bien el sentido de por qué Jesús tiene que ser bautizado. Y
En vez de replicar sus palabras, que las toma muchas de ellas de los estudios del padre Antonio Orbe, jesuita experto en San Ireneo. San Ireneo, padre de la Iglesia, obispo de Lyon del siglo II, que nos ha dejado un tesoro inmenso y que la Iglesia ha tomado de él pues muchísimas de las interpretaciones y de la exégesis de la Sagrada Escritura, sobre todo de los Evangelios. Pues creo que para poder explicar un poquito estas lecturas, que como os quiero comentar ahora, la primera lectura está tomada del libro de Isaías, que es la profecía en la que es uno de los cantos del siervo, donde dice: he aquí mi siervo, a quien elegí, mi amado, en quien me complazco, donde el Padre repetirá estas palabras sobre Jesucristo en el Jordán. Los Hechos de los Apóstoles, en la segunda lectura, nos habla San Pedro predicando después de haber hecho el milagro en casa de Cornelio. Anuncia que Jesucristo ha querido tomar nuestra naturaleza para hacernos hijos suyos, y que ha elegido a todos los hombres, que no hay acepción de personas. Bien, pues vamos a escuchar a don Juan José Ayán Calvo hablándonos de la importancia de dos momentos: la encarnación y el bautismo en el Jordán. El hombre viviente y perfecto, Jesucristo, llega a serlo en dos momentos íntimamente relacionados: la encarnación en el seno de María y la unción con la plenitud del Espíritu en el Jordán. El Hijo de Dios, afirma Ireneo, por su amor sin medida, se hizo lo que nosotros para hacernos perfectos con la perfección de Él. El barro humano no puede conocer con sus fuerzas la intimidad de Dios. Por eso el Hijo unigénito de Dios, que conoce la intimidad del Padre, se allana a la situación del hombre, se hace niño con el hombre niño, se hace carne de discípulo, para levantar al hombre a la perfección del unigénito. No podíamos nosotros, escribe Ireneo, aprender las cosas de Dios mientras nuestro Maestro no se hiciese hombre. Tampoco éramos nosotros capaces de aprenderlas, a no ser viendo a nuestro Maestro y oyendo con nuestro oído su voz. El Hijo de Dios, el Verbo, puede enseñar de muchas maneras, pero el hombre, por ser carne, por su condición carnal, aprende a través de los sentidos de la carne. Ireneo enseña que el Hijo de Dios, antes de su encarnación, había enseñado a los hombres a través de la creación, de la ley, de los profetas, pero ahora, con la encarnación, la carne misma del Hijo de Dios se hace maestra de nuestra carne, para que ésta aprenda cómo se alcanza la plenitud según el designio de Dios. Estamos escuchando a don Juan José Ayán Calvo, yo creo que uno de los mayores expertos en España, incluso en el mundo, sobre patrística, en una conferencia que dio al Instituto Jesu Communio, basada en otras conferencias que realizó sobre la figura de San Ireneo de Lyon, en el propio Lyon, hace unos años, es del año 2020. Estaba hablándonos de que el hombre perfecto, es decir, Jesucristo, ha querido hacer a la carne humana potenciarla de la gloria de Dios, y para eso tiene que pasar también no solo por la encarnación, sino por la unción en el Jordán. Ahora nos va a hablar y va a explicar lo que dice San Ireneo sobre cómo la carne humana tiene que acostumbrarse a Dios, y Dios también acostumbrarse al ser humano, a la carne humana. Le escuchamos. El Verbo de Dios, escribe Ireneo, habitó en el hombre y se hizo hombre para acostumbrar al hombre a percibir a Dios y acostumbrar a Dios a que habite en el hombre. He aquí una de esas grandes intuiciones de Ireneo. En virtud de la encarnación,
El Hijo de Dios, en cuanto habita en el hombre y entre los hombres, acostumbra al hombre a percipere, es decir, a percibir, a captar, a sentir, a gustar, a saborear, a ver a Dios, y da a conocer de hombre a hombre, de carne a carne, el conocimiento que como Hijo unigénito tiene de Dios. Pero además, al hacerse hombre, acostumbra a Dios a habitar entre los hombres como hombre pasible y perfectible, de tal modo que el hombre aprenda a vivir en obediencia a Dios, viendo cómo la propia carne del Hijo de Dios vive en obediencia a Dios. Dios se acostumbra en la carne del Hijo a vivir como hombre obediente y enseña así a los hombres a vivir en obediencia a Dios. Ahora bien, la carne de Jesús conoció también el camino por el que la carne es capacitada gradualmente para ser portadora de la gloria de Dios. En el Jordán, la plenitud del Espíritu Santo se unió dinámicamente a la carne de Jesús, entró en comunión con la carne de Jesús para hacer de su humanidad una humanidad ungida con la plenitud del Espíritu. El obispo de Lyon distingue muy bien los momentos: el momento de la encarnación, por el que el Verbo encarnado es llamado Jesús, y el momento de la unción, por el que recibe el título de Cristo, de ungido, a causa de la unción de su humanidad. Es decir, que nuestra carne humana, por la plenitud del Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo, poco a poco va transformándonos en Cristo Jesús, va haciendo de nosotros dóciles instrumentos del Espíritu Santo. La plenitud total llegará con la resurrección, pero mientras tanto, la plenitud del Espíritu Santo también ha ido transformando al Señor, a Cristo Jesús, desde la unción del Jordán hasta el momento de su pasión, muerte y resurrección. La plenitud del Espíritu Santo se irá apropiando de la carne de Jesús para hacerla progresivamente carne del Espíritu, carne de Dios. Y de esta manera el Espíritu se habitúa a morar y descansar en la carne de los hombres para que cumplan el querer de Dios. Los hombres viejos, herederos de Adán, aprenderán bajo la guía del Espíritu a configurarse con el hombre nuevo que es Cristo. Escribe Ireneo: el Espíritu de Dios descendió sobre él para que fuéramos salvados participando de la sobreabundancia de su unción. La salvación es participar de la abundancia de la unción de Cristo. Jesús es ungido por el Espíritu para que luego los hombres participen de esa unción. Y será en el día de la resurrección cuando el Espíritu hará que, resurgiendo de la muerte, el cuerpo frágil de Jesús, surja este hombre nuevo, hombre del Espíritu total, hombre glorioso. Y nosotros, por el bautismo, pues vamos siendo hechos a semejanza de Cristo por el Espíritu. Creo que esta explicación que nos ha traído don Juan José Ayancalvo, que la he tomado de una conferencia que dio al Instituto Jesu Comunio en el año 2020, pues creo que nos ayuda. Muchas veces la teología como que parece que está muy lejos de nosotros, y no. En la tradición de la Iglesia, en los padres de la Iglesia, encontramos tesoros inescrutables, maravillosos, que creo que tenemos que traer a nuestro tiempo para poder vivir y alimentarnos de ellos. Y ahora, para poner una guinda a esta explicación, pues vamos a escuchar una canción de Hakuna Group Music que tiene mucho que ver con todo este evangelio que hemos intentado profundizar con esta fiesta del bautismo del Señor. Nacidos de lo alto. Hemos sido nosotros también transformados por el Espíritu Santo que hemos recibido en la Iglesia a través del bautismo.
a semejanza de Cristo Jesús. La escuchamos. Qué enfermo corazón que te dice que no, que da hasta 2000 vueltas sobre la razón. Sufre la fricción entre el mundo y tu amor, que humano y vacío se queda el dolor al sobrevivir y no vivir contigo. Soy nacido de lo alto, resurgido en el Jordán, con agua y fuego me sellaste mi destino en la eternidad. Ha empezado la batalla en cada corazón, los cojos corren, los mudos claman, la victoria inevitable del amor. Mi corazón mira hacia oriente en espera de su Salvador. No quiero hacer esperar a un cielo que ha empezado ya. Los ciegos nunca vimos tanto color, ni muertos tan vivos por amor. Y qué prometida salvación que ya comenzó. En alianza su pueblo, alianza conmigo, eres fiel a mí. Tú me has elegido, unidos tú y yo, recorriendo el camino. Y si trato de huir o miro a otro lado, gobiernas tú mis pasos. Soy nacido de lo alto, resurgido en el Jordán, con agua y fuego me sellaste mi destino en la eternidad. Ha empezado la batalla en cada corazón, los cojos corren, los mudos claman, la victoria inevitable del amor. Mi corazón mira hacia oriente en espera de su Salvador. No quiero hacer esperar a un cielo que ha empezado ya. Los ciegos nunca vimos tanto color, ni muertos tan vivos por amor. Mi corazón mira hacia oriente en espera de su Salvador. No quiero hacer esperar a un cielo que ha empezado ya. Los ciegos nunca vimos tanto color, ni muertos tan vivos por amor. Y qué prometida salvación que ya comenzó. En alianza su pueblo, alianza conmigo, eres fiel a mí. Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino. Hoy es domingo, no hay compromisos con el reloj. Queridos amigos, hoy es domingo, hoy es el Día del Señor. Hoy celebramos además que Cristo Jesús ha querido hacerse semejante a nosotros y ser también transformado por el Espíritu Santo para que nosotros seamos colmados en Él. Porque hoy es domingo, no hay nada mejor
Y en la segunda parte de nuestro programa vamos a profundizar ahora sobre la fiesta del bautismo del Señor, este último tiempo de Navidad, y sobre el tiempo ordinario que llamamos, que comenzará mañana. Y para ello contamos con nuestro colaborador habitual, el Padre Jesús Colado, al que ya saludamos. Muy buenos días, Padre Jesús Colado, y muchas gracias por hablar en esta mañana con todos nosotros, con los oyentes de Dies Domini. Muy buenos días, don Juan Ignacio, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Pues Jesús, como en otras ocasiones, he querido que habláramos un poquito para profundizar un poco sobre la fiesta del bautismo del Señor, o esto que llamamos estas 3 epifanías, que ahora espero que nos las expliques, y también pues el cambio de tiempo, que acaba el tiempo de Navidad hoy, esta tarde, con las vísperas, y el comienzo del tiempo ordinario. Así que pues hoy es un gran día, Día del Señor, y que celebramos hoy, en este domingo, el bautismo del Señor. Pues sí, hoy celebramos el bautismo del Señor. Y puede parecer un poco raro que en el tiempo de Navidad, en el tiempo en que celebramos la Natividad del Señor, es decir, el nacimiento del Señor, estemos celebrando su bautismo que sucede cuando ya es un adulto, de manos de Juan el Bautista. Porque claro, en el tiempo de Navidad pues avanzamos en los días, en la octava, luego con la Epifanía, como que son los primeros momentos de Jesucristo, del Hijo de Dios, del Verbo de Dios que se ha hecho carne, pero de repente saltamos ahora al tiempo adulto de Jesús, donde ya empieza su vida pública, como que todo este tiempo que pasa desde que es un niño hasta que es adulto, la Iglesia no a través de los evangelios no profundiza, no tenemos mucha más información. Entonces pertenece esta fiesta al tiempo de Navidad, ¿no? Sí, claro, es decir, este tiempo de Navidad es el tiempo no solamente de la Natividad, del nacimiento del Señor, sino también un tiempo en el que ya nos está proyectando. Por eso vemos que parece que ha crecido de golpe el Señor, de hecho que ya es adulto, ya está en el Jordán para que le bautice su primo Juan. Es un tiempo en el que vemos a Jesucristo como ya mostrándose a su pueblo y ya mostrándose en lo que es la historia de la salvación, es decir, en la vida adulta. No tenemos muchos datos de la vida oculta, que se llama, de la vida del Señor en su infancia, adolescencia y primera adultez, sino que ya lo vemos, porque lo que le interesa, no porque no se haya querido dejar constancia, sino porque lo que nos interesa, digamos así, a nivel de la fe, a nivel de la salvación, es ver que este niño que nació es un hombre que viene a dar la vida por nosotros, a enseñarnos y a mostrarnos el camino del reino y a darnos la enseñanza que viene de Dios Padre, ¿no? Entonces, la Iglesia nunca ha tenido un excesivo interés. Sí, pues lo hay de manera, digamos, piadosa y de otras maneras, pero a nivel teológico, a nivel de fe, no es de gran importancia todo este periodo que llamamos la historia, digamos, la parte oculta de la vida oculta del Señor. Entonces, tenemos ya a un Jesucristo que ya es adulto, que ya tiene alrededor de unos 30 años, donde ya es un hombre, digamos, hecho y derecho para entrar en sociedad y también para anunciar, para tener discípulos, es decir, para ser maestro de otras personas. Esto es típico del pueblo de Israel. Y entonces tenemos a este Jesús que ya tiene esta edad y que entonces se muestra con signos y prodigios, es decir, con milagros y con signos portentosos, se muestra como el auténtico Cordero de Dios, se muestra como aquel que no es simplemente un profeta, que no es simplemente pues una persona capaz de hacer milagros, sino que es el Hijo de Dios. De hecho, estas epifanías, estas epifanías, lo que nos muestran no es un milagro porque sí, o un portento porque sí, o para salvar a alguien en concreto, sino que llevan todos, como todos los milagros que era el Señor, llevan a la fe en Jesús como el Hijo de Dios, Jesús como el auténtico Dios, Jesús como el Dios de Israel. Es decir, que se incluye en este tiempo de Navidad como esos primeros momentos en los que Jesucristo, el Verbo de Dios hecho carne, se manifiesta, ¿no?, al mundo. Pues esta celebración, o mejor dicho, el incluir esta celebración dentro del tiempo de Navidad, tiene todo el sentido si tenemos en cuenta el sentido de la palabra epifanía. Porque epifanía, que significa mostrarse, es decir, mostrarse alrededor, digamos, es
la manera que tenemos de decir que Dios, hecho carne, se ha mostrado a su pueblo, se ha mostrado también a las naciones paganas en la figura, en la persona de los Reyes Magos. Entonces, tenemos que la primera, digamos, Epifanía, que ha sido lo que hemos celebrado el día 6 de enero, es decir, cuando se muestra hacia las naciones, no solamente hacia el pueblo de Israel, sino que se muestra a todas las naciones en la figura de los Reyes Magos. Tenemos esta segunda Epifanía, que es lo que celebramos hoy, que es el bautismo del Señor, donde al descender el Espíritu Santo en forma de paloma, dice a todos los que están allí presentes, que lo escuchan bien, dice: este es mi Hijo, el amado, escuchadle. Y luego tenemos una tercera Epifanía, que no lo celebramos, digamos, como un domingo particular o como una fiesta particular, pero que serían las bodas de Caná. O sea, la tercera Epifanía son las bodas de Caná. ¿Y por qué tiene tanto significado este milagro que hizo Jesús convirtiendo el agua en vino en unas bodas? ¿Por qué referimos este milagro como Epifanía? En las bodas de Caná, esa Epifanía la vemos porque aquí se muestra, es el primer signo, según el Evangelio de San Juan, es el primer signo del Señor, es el primer milagro, y por el cual se muestra como aquel que es más que simplemente un hombre, o más que un profeta. Se muestra como aquel que viene con una potencia y con un poder que viene de lo alto. Y estas tres Epifanías podemos verlas, podemos ver cómo antiguamente la Iglesia lo celebraba en un único día, que era el mismo día de la Epifanía. De hecho, si alguno de nuestros oyentes ha rezado la liturgia de las horas, podrá ver cómo, por ejemplo, nos encontramos que la antífona del Benedictus, del Laudes, reza así: hoy la Iglesia se ha unido a su celestial esposo, porque en el Jordán Cristo la purifica de sus pecados. Los magos acuden con regalos a las bodas del rey y los invitados se alegran por el agua convertida en vino. Esto es simplemente la antífona del Benedictus de Laudes del día de la Epifanía. Pero podemos ver como también, si vamos a mirar, por ejemplo, en la antífona de vísperas del mismo día, vemos que la antífona del Magnificat dice así: veneremos en este día santo honrado con tres prodigios. Hoy la estrella condujo a los magos al pesebre. Hoy el agua se convirtió en vino en las bodas de Caná. Hoy Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán para salvarnos. Aleluya. Esta es la antífona de vísperas de la Epifanía. En verdad, la Iglesia celebraba una única Epifanía que recogía las tres Epifanías, como nos has mostrado también a través del oficio divino, a través de estas antífonas del Benedictus y el Magnificat. Y estas tres Epifanías, o la Epifanía, podemos decir, que hacen que concluya así el tiempo de Navidad y comience otro tiempo diferente para la Iglesia que comenzaremos ya mañana. Sí, efectivamente, todo esto está en función también de llevarnos a un tiempo nuevo, que llamamos en español tiempo ordinario, aunque sería más correcto decir tiempo durante el año, y que en él vamos a ver cómo este Jesús adulto ya va enseñando a sus discípulos, enseñando a las gentes, haciendo milagros, y nos va poco a poco adentrando en el reino de Dios, que es el mismo reino de Jesucristo. Y continuamos hablando con el Padre Jesús Colado, que nos está introduciendo en la fiesta de este día del bautismo del Señor, hablándonos de las Epifanías, y hemos concluido ya el tiempo de Navidad. Vale, esta tarde se concluye con las segundas vísperas el tiempo de Navidad y comenzaremos mañana el tiempo per annum, el tiempo ordinario que llamamos. Cuéntanos un poco, Jesús, ¿qué tiene de particular este tiempo que llamamos ordinario? Sí, es decir, el tiempo ordinario no es un tiempo fuerte, no se le llama tiempo fuerte, no es como la Cuaresma, el Adviento, la Navidad o la Pascua, pero eso no quiere decir que sea un tiempo de menor intensidad de fe. En el fondo es un tiempo que nos acompaña durante todo el año y nos acompaña con, por supuesto,
las enseñanzas de Jesús. Vemos el misterio pascual, lo vemos en toda celebración litúrgica, de cualquier tipo de liturgia que sea, cualquier sacramento, la liturgia de las horas o cualquier otra de las liturgias. Siempre el misterio pascual aparece. Es decir, siempre vamos a tener ahí cómo se hace presente la fuerza salvadora de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Lo que pasa es que los tiempos fuertes están más enfocados, o lo que llamamos tiempos fuertes, están más enfocados a un aspecto concreto de la vida de la historia de salvación o de nuestra vida de fe. Por ejemplo, el Adviento sabemos que tiene dos partes y que está la primera parte proyectada a la escatología, es decir, al fin de los tiempos, cuando el Señor vendrá de nuevo a la tierra, y la primera parte y la segunda parte está orientada a la preparación inmediata de la Navidad, es decir, como preparación al tiempo de Navidad, en el cual, como ya hemos dicho, celebramos no solamente la encarnación del Señor, es decir, el nacimiento del Señor en la carne, sino también esta epifanía, este modo de mostrarse como aquel que salva. Tenemos la Cuaresma, donde es un tiempo donde se nos invita a la penitencia y al volver al Señor, y también como preparación, también por contraste, a las alegrías enormes de Pascua, donde en el fondo celebramos aquello a lo que estamos llamados a vivir en cada celebración litúrgica, pero especialmente la celebración eucarística y luego lo que será el cielo, donde viviremos esta alegría de modo desbordante. Entonces, a diferencia de estos tiempos fuertes, el tiempo ordinario no tiene un tema común o un concepto común que lo acompañe. Entonces no hay un tema común que acompañe de manera transversal el tiempo ordinario, como puede ser el tiempo de Adviento, Cuaresma o Pascua, pero ¿cómo hace la Iglesia para ir introduciéndonos en este tiempo ordinario? ¿Cómo la liturgia pues va tratando temas diferentes para ir avanzando, como en este camino ahora de tiempo ordinario, dirigiéndonos también hacia la Cuaresma? No, al no haber un tema fijo en todo el tiempo, digamos que las células, o la unidad mínima de sentido o de concepto de fe en cuanto a qué es lo que nos quiere transmitir el Señor en ese tiempo, es una unidad de medida semanal. Es decir, cada tema, cada domingo del tiempo ordinario, tiene, un tema o unos temas que lo vemos especialmente en el Evangelio y que luego se van desarrollando también en el resto de lecturas, también de los Evangelios de los días feriales. Pero ya la semana siguiente, aunque suele ser una lectura semicontinua del mismo Evangelio, pero, sin embargo, no constituye, una unión por tema o por concepto, sino más bien una unión simplemente, temporal, una sucesión temporal. Eso no quiere decir que cada semana sea poco intensa, como decíamos antes, sino al contrario, que esa semana, el Señor y la Iglesia, con la lectura y con la proclamación de la palabra en la Eucaristía, nos ayuda a vivir más intensamente partes muy concretas del mensaje evangélico. Puede ir desde el dejar todo para seguir al Señor, pasando por el desapego de los bienes, o la necesidad del amor al prójimo y del perdón y de pedir perdón al prójimo. Es decir, vamos a ir viendo muchísimos temas durante las 34 semanas que tiene el tiempo ordinario. Vamos a ver cómo cada semana tiene su cariz particular, su sabor particular, y que se circunscribe prácticamente a esa semana. Y ya para ir terminando nuestra conversación, Jesús Colado, el que es colaborador de nuestro programa, que hace siempre la sección La Liturgia del Domingo, pues hoy estamos profundizando con él un poco en el tiempo ordinario y en la fiesta del bautismo del Señor. Bien, entonces mañana comenzamos la primera semana del tiempo ordinario. ¿Qué nos puedes aconsejar para este tiempo ordinario que comenzamos mañana? Hasta la Cuaresma, que comenzará el 18 de febrero con el miércoles de ceniza. Pero hasta el momento, estas semanas que nos quedan de tiempo ordinario, ¿de qué manera podemos profundizar en la fe y en nuestra vida de oración y en nuestra vida sacramental? Pues para poder vivir mejor el tiempo ordinario, yo recomiendo el vivir, cada domingo, vivir cada vez que vamos a la iglesia, vamos a misa,
vivirlo sabiendo que a pesar de que sea un tiempo no fuerte, la palabra de Dios sigue siendo muy fuerte y la fuerza de los sacramentos sigue siendo increíble. Es decir, Dios no es menos potente porque no estemos en Navidad o en Pascua. El Jesucristo real que recibimos en su cuerpo y en su sangre no es menos Jesucristo porque estemos en un tiempo, entre comillas, no fuerte. La palabra de Dios tiene una potencia enorme en cualquier momento, porque siempre la palabra de Dios es capaz de cambiar nuestra vida. Y luego lo que invitaría a todos nuestros oyentes es a ver cómo cada semana el Señor, hay una parte de su enseñanza que la Iglesia nos da como un regalo para que podamos vivirlo mejor. Y como hay una variedad de temas, porque hay muchas semanas y cada semana es un tema un poco diferente, vemos, y eso es lo que invito a todos nuestros oyentes, a ver cómo el Señor nos acompaña en cada momento de la vida. Es tanta la variedad que hay de temas que en todos y cada uno de ellos podremos ver cómo nos habla a una cosa muy concreta de nuestro día a día. Porque pues quizá la alegría del nacimiento del Señor pues la podemos vivir con una cierta intensidad durante el tiempo de Navidad, pero ya no mucho más allá. Sin embargo, todo aquello que sucede, todo aquello que se nos transmite, todo aquello que se proclama en todo este tiempo ordinario tiene que ver y mucho con los ritmos vitales nuestros y también con la manera en que tenemos de crecer, de progresar en la fe. Entonces, si podemos quedarnos con alguna enseñanza práctica para nuestro día a día en cada domingo, será una manera muy muy buena de sacar un muy buen fruto de este tiempo litúrgico. Pues querido Padre Jesús Colado, muchísimas gracias por tus explicaciones. Espero que a todos nuestros oyentes pues le quede claro cómo vivimos este tiempo y esta formación litúrgica que mostramos a través de nuestro programa Dies Domini. Muchísimas gracias, Jesús Colado. Dentro de una semana esperamos escucharte. Muy buen domingo y feliz día del bautismo del Señor. Pues muchas gracias, don Juan Ignacio, y también muchas gracias a todos nuestros oyentes por estar ahí siempre fieles cada domingo. Y por eso le deseo a usted, don Juan Ignacio, y a todos nuestros oyentes que tengan, como siempre, un muy, muy buen domingo. Hoy es domingo y no es bueno para trabajar. Hoy es domingo, el día para disfrutar. Mañana es un día de fiesta, no me lo discuta usted. Que yo tengo el almanaque en español y en inglés. Hoy es domingo y no es bueno para trabajar. Hoy es domingo, el día para disfrutar. Pero que mira cuando se encuentran dos latinos, siempre da igual. Que lunes, que martes, que miércoles, que siempre domingo será. Hoy es domingo y no es bueno para trabajar. Hoy es domingo, el día para disfrutar. Dilo, Rubén. El domingo se va a misa, hablo de lo espiritual. Se reúne la familia y amigos a celebrar. Queridos amigos de Radio María, ya vamos concluyendo nuestro programa de hoy, Dies Domini, el Día del Señor. Y hoy es domingo, hoy es día para celebrar el misterio pascual de Cristo cada semana, concluyendo hoy el tiempo de Navidad y comenzando mañana el tiempo ordinario. En este tiempo ordinario volvemos a celebrar también las memorias de los santos. Durante el tiempo de Adviento y durante el tiempo de Navidad como que aparecen menos, excepto algunas muy importantes como la de San Esteban o los santos inocentes, que son propias del tiempo de Navidad. Pero digamos así, los santos de cada día pues no los hemos celebrado tanto por el tiempo fuerte que estábamos viviendo, tanto el del Adviento como el de la Navidad. Pero ahora ya en el tiempo ordinario, en los días feriales, pues podemos celebrar las memorias que se nos presentan. En esta semana tendremos el día 13 de enero, el martes, celebraremos a San Hilario de Poitiers, obispo y doctor de la Iglesia.
un padre de la Iglesia maravilloso del siglo IV. Padre, como otros tantos, como el que hemos hablado hoy de San Ireneo de Lyon, pues él, digamos, como que es sucesor de toda esta escuela patrística que recoge pues tantísimos tesoros teológicos, exegéticos y de la vida cristiana. Él nació en Poitiers a principios del siglo IV, hacia el año 350. Fue elegido obispo de su ciudad, luchó con valentía contra los arrianos y fue desterrado por el emperador Constancio. Escribió varias obras llenas de sabiduría y de doctrina, destinadas a consolidar la fe católica y a la interpretación de la Sagrada Escritura. Murió en el año 367. Es una memoria libre la que podemos celebrar este martes 13 de enero. Y el 17 de enero, el sábado, podemos celebra la Iglesia la memoria obligatoria de San Antonio Abad. San Antonio, padre del monaquismo occidental. Este ilustre padre del monaquismo nació en Egipto hacia el año 250. Al morir sus padres, distribuyó sus bienes entre los pobres y se retiró al desierto, donde comenzó a llevar una vida de penitencia. Tuvo muchos discípulos, trabajó en favor de la Iglesia, confortando a los confesores de la fe durante la persecución cristiana de Diocleciano y apoyando a San Atanasio en sus luchas contra los arrianos. Murió el año 356. Pues es un hito del inicio de los cenobios, del monaquismo, en el inicio de la Iglesia más primitiva, en los primeros siglos, que recupera también la vida de comunidad cristiana y con gran seriedad un ofrecimiento a Dios. Pues nos encomendamos también a estos santos. Y queridos amigos de Radio María, llegamos ya al final de nuestro programa. Os deseo un feliz domingo a todos, un día maravilloso para concluir el tiempo de Navidad. Ya se acaban los villancicos, los polvorones, ya se apagan las luces, para comenzar el tiempo ordinario, donde cada semana viviremos la Pascua semanal, cada domingo, y lo hacemos aquí en Dies Domini. ¿Cómo podéis escuchar nuestro programa? Pues todos los domingos de 8 a 9, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, y si no, a través de los podcasts en la web de Radio María, en radiomaria.es, o a través de Apple Podcast o Spotify. Y recordad nuestro correo electrónico, diesdomini@radiomaria.es, diesdomini@radiomaria.es. Queridos amigos, el que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino, os desea, y junto a todo el equipo de Dies Domini, un feliz domingo, feliz día del bautismo del Señor, que podamos nosotros hacernos semejantes a Cristo Jesús por la gracia del Espíritu. Feliz domingo y hasta dentro de 7 días. Han escuchado Dies Domini, el Día del Señor, con el Padre Juan Ignacio Merino.